Me llamo Carmen. Hoy cumplo 70 años y me siento como un fantasma en mi propia fiesta. El aire de la casa, la que Antonio y yo levantamos con nuestras propias manos hace casi medio siglo, está cargado con el aroma de mi estofado de ternera, ese que todos dicen que nadie cocina como yo. Pero el olor se mezcla con un perfume caro, el de Sonia, mi nuera, y de repente ni siquiera el aroma de mi propia comida me parece mío. Las risas y el tintineo de las copas resuenan desde el salón, pero aquí, en mi sillón, el de terciopelo gastado que se amolda a mi cuerpo como una segunda piel, solo oigo el zumbido de la ausencia. Hace 3 años que Antonio se fue, y el silencio que dejó es un grito sordo que ninguna fiesta puede acallar. Veo a mis nietos correr, a los amigos de mi hijo Javier charlar animadamente, y me siento atrapada detrás de un cristal invisible, una espectadora de una vida que, supuestamente, es la mía. El corazón me late a un ritmo lento y pesado, como un reloj viejo a punto de pararse. Es el cansancio, no de los años, sino de sentir que ya no encajo en los rincones que yo misma creé. Llevo el vestido azul que me regalaron por Navidad. Sonia insistió en que me lo pusiera, con esa sonrisa suya que nunca le llega a los ojos. «Estás elegantísima, Carmen, te quita años de encima», me dijo, mientras sus uñas, de un rojo perfecto y afilado, ajustaban el cuello del vestido. Me sentí como una muñeca a la que visten para exhibir. Mis manos, apoyadas sobre la falda, son un mapa de mi vida, venas marcadas como ríos, piel seca y manchas que cuentan historias de tierra, de harina, de pañales cambiados y de lágrimas secadas. Contrastan violentamente con la perfección de Sonia, con su piel lisa y su seguridad de acero. Ella se mueve por mi casa como si ya fuera la dueña, reorganizando los cojines, indicando a los invitados dónde dejar los abrigos. La observo y siento un frío que no tiene nada que ver con la corriente que entra por la ventana. Es un frío que nace en el estómago y me sube por la espalda, una premonición silenciosa de que mi lugar en este mundo se está encogiendo, haciéndose cada vez más pequeño e insignificante. Mi hijo Javier se acerca y me da un beso en la frente. Su piel huele a la misma loción de afeitar que usaba su padre, y por un instante el corazón se me estruja de nostalgia. «¿Estás contenta, mamá? ¿Te gusta la sorpresa?» Su voz es amable, pero hay una nota de tensión en ella, como si estuviera interpretando un papel. Asiento con la cabeza y fuerzo una sonrisa que me tira de los músculos de la cara. ¿Qué podría decirle? ¿Que me siento como un mueble antiguo y polvoriento en medio de un salón moderno? ¿Que su felicidad ruidosa solo sirve para subrayar mi soledad? ¿Que el peso de 70 años se siente menos en los huesos y más en el alma cuando te das cuenta de que te has vuelto invisible para los tuyos? Me limito a decir, todo está precioso, hijo. Gracias. Pero las palabras suenan huecas, lejanas. Él parece satisfecho con la respuesta. Me aprieta el hombro y vuelve con sus amigos. Lo veo reír, y en su risa ya no reconozco al niño al que le leía cuentos en esta misma habitación. Fue entonces cuando sentí un tironcito insistente en la manga de mi vestido. Bajé la vista y me encontré con los ojos de Leo, mi nieto de 7 años. Son unos ojos oscuros, profundos y serios, una copia exacta de los de su abuelo Antonio. Me miraba con una intensidad que no era propia de su edad, como si llevara dentro una preocupación de adulto. Se puso de puntillas para llegar a mi oído, y su aliento, una mezcla dulce de gominolas de fresa y zumo de piña, me hizo cosquillas en la mejilla. Su pequeña mano, todavía regordeta, se aferraba a mi brazo con una fuerza sorprendente. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse por un momento, y todo mi universo se redujo a la figura menuda de mi nieto y al secreto que parecía a punto de confiarme. El calor de su cuerpo contra mi cuerpo fue el único punto de anclaje en un mar de extrañeza. En ese instante supe que algo estaba a punto de romperse, que la frágil fachada de felicidad familiar estaba a punto de venirse abajo. «Abuela», susurró, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para poder oírle por encima de la música y las conversaciones. «Mira la cámara del bebé». Su petición me desconcertó por completo. La pequeña Lucía, mi nieta de apenas 1 año, dormía plácidamente en la habitación de arriba, la que antes era el cuarto de costura de mi madre. Sonia siempre llevaba el monitor en su móvil,
Lo consultaba de forma compulsiva, como si temiera que la niña fuera a desaparecer si apartaba la vista un segundo. «¿Por qué, cariño? La niña está durmiendo. No hay que molestarla», le respondí, intentando restarle importancia. Pero Leo negó con la cabeza. Su expresión era terca, casi angustiada. «No, abuela. Papá y mamá están ahí, hablando. Tienes que mirarlo». Y antes de que pudiera reaccionar, puso en mi regazo el teléfono móvil de su padre, que Javier se había dejado olvidado en la mesita de café. La pantalla estaba encendida, mostrando la imagen granulada y en blanco y negro de la cuna de Lucía. Mi corazón dio un vuelco sordo, un golpe doloroso contra mis costillas. Un presentimiento helado me recorrió la espalda. Con los dedos entumecidos y temblorosos, cogí el teléfono. El metal frío del aparato parecía quemarme la piel. La imagen en la pantalla era borrosa. Apenas se distinguía la silueta de la cuna y una pequeña luz de noche con forma de estrella que proyectaba un débil resplandor en la pared. Al fondo, de espaldas a la cámara, dos figuras, Javier y Sonia. No se oía nada, solo un murmullo ininteligible. Mis manos sudaban. Apreté el botón lateral para subir el volumen, 1, 2, 3 veces, hasta el máximo. Me llevé el altavoz a la oreja, conteniendo la respiración, como si estuviera a punto de escuchar una sentencia. El plástico del teléfono estaba pegajoso contra mi piel y el latido de mi propio pulso retumbaba en mis sienes, mezclándose con el murmullo que salía del pequeño aparato. «No puede seguir viviendo sola, Javier. Es un peligro para ella misma y para los demás», llegó la voz de Sonia, nítida y cortante como un cuchillo. Cada palabra era precisa, calculada, desprovista de cualquier emoción que no fuera la impaciencia. «El otro día se dejó el gas abierto. ¿Te imaginas que hubiera pasado algo grave? Y si se cae, no nos enteraríamos hasta horas después». El frío que sentía antes se convirtió en un bloque de hielo en mi estómago. El gas. Me lo dejé abierto 5 minutos. Solo 5, porque sonó el teléfono y era mi hermana Luisa, que no la oigo bien y tuve que concentrarme. 5 minutos, que ahora se habían convertido en la prueba irrefutable de mi incapacidad, en el argumento principal de un juicio del que yo no sabía que estaba siendo la acusada. Sentí que me faltaba el aire, como si sus palabras me estuvieran ahogando lentamente, robándome el oxígeno de mi propia casa. «Ya lo sé, Sonia, pero es su casa. Toda su vida está aquí en estas 4 paredes», respondió la voz de mi hijo, mi Javier, pero su voz sonaba extraña, despojada de fuerza, como la de un hombre derrotado antes de empezar la batalla. Había un deje de resignación en su tono, una debilidad que me dolió más que la dureza de Sonia. No era la voz del hombre que yo había criado, del niño que defendía a sus amigos en el patio del colegio. Era la voz de un extraño, un eco lejano que repetía un guión aprendido. Hubo un silencio en la línea, un silencio tenso y pesado. Pude imaginar perfectamente a Sonia cruzándose de brazos, con esa mirada suya que te evalúa y te condena en un mismo gesto. Pude sentir su impaciencia creciendo en la penumbra de la habitación de mi nieta, una impaciencia dirigida a la vida que yo representaba, un obstáculo en su camino. Precisamente por eso, Javier, esta casa es demasiado grande para ella, y vieja, se cae a pedazos. Con lo que saquemos por la venta pagamos la entrada de la residencia, una de las buenas, con jardín, actividades y atención 24 horas. Y hasta nos sobraría para dar la señal del chalet que vimos en Las Rosas. Piensa en el futuro, en los niños. Necesitan un jardín, su propia habitación. Piensa en nosotros. Las palabras de Sonia caían una tras otra, metódicas, implacables. Hablaba de mi hogar, del lugar donde nacieron mis hijos, donde cuidé a mi marido hasta su último aliento, como si fuera una simple operación inmobiliaria. Cada ladrillo de esta casa tiene el sudor de Antonio, cada grieta en la pared es una historia. El olor a estofado que llenaba el aire se volvió agrio en mi garganta. Sentí náuseas. El terciopelo de mi sillón, el mismo donde acuné a Javier, de repente me arañaba la piel. Quizás tú también has vivido algo parecido. Ese momento exacto en el que te das cuenta de que para las personas que más quieres, te has convertido en un problema a resolver, en una carga que hay que gestionar. Es una soledad tan profunda y tan amarga que parece que te va a partir el alma en dos. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia, porque a veces
El simple hecho de saber que no estás solo en tu dolor es el único consuelo posible. En ese instante, escuchando a mi hijo y a mi nuera planificar el desmantelamiento de mi vida como si estuvieran decidiendo el menú de la semana, me sentí la mujer más sola del mundo. El ruido de la fiesta, las risas, la música, todo se había convertido en un zumbido lejano e irrelevante. Mi realidad se había reducido a la voz metálica que salía del teléfono y al frío que se apoderaba de mis huesos, un frío que venía de dentro, del lugar donde una vez hubo confianza y amor. Y entonces llegó la puntilla final, la que me rompió por dentro sin hacer ruido. Después de un largo suspiro, la voz de mi hijo, de mi único hijo, sentenció: «Tienes razón. Supongo que es lo mejor para todos». Lo mejor para todos. La frase se quedó flotando en el aire, venenosa. ¿Todos? ¿Quiénes eran todos? Desde luego, yo no estaba incluida en esa ecuación. El teléfono se me resbaló de las manos, que de repente habían perdido toda su fuerza. Cayó sobre la alfombra con un golpe sordo que nadie, absolutamente nadie, pareció oír. La fiesta continuaba a mi alrededor, ajena a la demolición que acababa de ocurrir en mi interior. Pero para mí, el mundo se había detenido. Todo se quedó en un silencio absoluto. Un silencio blanco, helado, como el de una tumba recién cavada. Un vacío inmenso se abrió bajo mis pies y sentí que caía, que me precipitaba en una oscuridad sin fondo. Me levanté del sillón. Mis piernas parecían hechas de plomo, pero me sostuvieron. Cada paso hacia el centro del salón era un esfuerzo monumental, como si caminara contra una corriente invisible. La música seguía sonando, pero yo ya no la oía. Las caras de los invitados se volvieron borrosas, manchas de color sin significado. Solo veía un camino, una línea recta que me llevaba hacia la escalera, por la que, en ese preciso instante, empezaban a bajar Javier y Sonia. Venían sonriendo, ajenos a todo, listos para traer la tarta con las 70 velas. La sonrisa de Javier era la misma que ponía de niño cuando me traía un dibujo del colegio. La de Sonia era una máscara de anfitriona perfecta. Sus sonrisas se congelaron en sus rostros al ver mi expresión. La música, como por arte de magia, se detuvo. Las conversaciones se apagaron. El silencio, esta vez, era real. Un silencio denso, expectante, que llenó cada rincón de mi casa. No grité, no lloré. Las lágrimas se habían secado dentro de mí, convertidas en una especie de calma terrible y afilada. Mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente firme, aunque sonó como si perteneciera a otra persona. Sonó tan fría y cortante como un trozo de cristal roto. La fiesta se ha acabado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de tensión. Javier frunció el ceño. Su rostro reflejaba una confusión genuina, o quizás muy bien fingida. «Mamá, ¿qué dices? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Se acercó un paso, con la mano extendida, como si fuera a tocarme el brazo para comprobar si tenía fiebre. Pero yo no estaba enferma. Por primera vez en mucho tiempo, lo veía todo con una claridad dolorosa y absoluta. La niebla de la costumbre, del amor incondicional y de la negación se había disipado de golpe, dejando al descubierto la cruda y fea verdad de mi situación. Lo miré directamente a los ojos, a esos ojos que una vez fueron mi mundo entero. «Me encuentro perfectamente, Javier, más lúcida que nunca», respondí, y mi voz no tembló. Sostuve su mirada hasta que fue él quien la apartó, incapaz de resistir el peso de lo que yo sabía. He descubierto cuál es mi verdadero regalo de cumpleaños. No es esta fiesta, ni el vestido azul. Mi regalo es una plaza en una residencia de ancianos y un cartel de «Se vende» en la puerta de mi casa. Cada palabra era una piedra lanzada contra el frágil cristal de su hipocresía. El silencio que siguió fue total, absoluto. Podía oír el zumbido de la nevera en la cocina, el latido de mi propio corazón bombeando una sangre que se sentía helada. Sonia se puso pálida como el papel. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua, sin que saliera ningún sonido. Fue allí, en medio de mi salón, rodeada de testigos silenciosos, que entendí que mi vida ya no me pertenecía más. «De acuerdo. Aquí tienes el texto para el bloque Acto 2, pasado y contexto, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones».
El silencio que quedó después de que se cerrara la puerta fue más denso y pesado que todo el ruido de la fiesta, un silencio que olía a estofado frío, a perfume caro y a victoria amarga. Me dejé caer de nuevo en mi sillón. El terciopelo gastado ahora se sentía como un abrazo conocido, un viejo amigo que no me juzgaba. El eco de mis propias palabras, «salid de mi casa», todavía vibraba en el aire, y una parte de mí no podía creer que hubieran salido de mi boca. Durante años, mi voz había sido un murmullo, una aceptación silenciosa, un «lo que vosotros digáis, hijos». Pero algo se había roto esta noche, no solo mi corazón, sino también las cadenas de la costumbre y el miedo a la soledad que yo misma me había forjado. Mis manos, apoyadas en los reposabrazos, ya no temblaban, estaban quietas, firmes. Miré a mi alrededor, a las copas a medio beber, a los restos de una celebración que había sido una farsa, y un cansancio profundo, un cansancio de décadas, se apoderó de mí. Fue entonces cuando mi mente, liberada por fin del presente, empezó a desandar el camino, a buscar el punto exacto donde la primera grieta había aparecido en los cimientos de mi vida. Todo empezó con el amor, como empiezan casi todas las historias que acaban en desastre. Conocí a Antonio en una verbena de San Juan, en el verano del 68. Él tenía 20 años y yo 18. Olía a trabajo, a jabón barato y a una honestidad que se le leía en los ojos. No era un hombre de grandes palabras, pero sus manos, grandes y callosas por su trabajo en la obra, sabían contar historias de esfuerzo y promesas silenciosas. Nos casamos un año después, con lo puesto y un puñado de sueños. El mayor de todos era esta casa. No la compramos, la levantamos. Ahorramos cada peseta, renunciamos a cines, a cena escuela, a ropa nueva. Recuerdo el olor del cemento fresco mezclándose con el sudor de Antonio bajo el sol de agosto. Yo le llevaba la comida en una cesta de mimbre y le ayudaba a colocar ladrillos, mis manos finas y torpes al lado de suyas, expertas y pacientes. Cada pared de esta casa no está hecha solo de argamasa, está hecha de nuestros sacrificios, de nuestras risas agotadas al final del día y de la certeza absoluta de que estábamos construyendo nuestro refugio, un lugar en el mundo que sería solo nuestro. Javier nació aquí, en la habitación que ahora usa mi nieta Lucía cuando se queda a dormir. Lo parí en casa, con la ayuda de una comadrona del barrio, mientras Antonio paseaba arriba y abajo por el pasillo, más nervioso que en el día de nuestra boda. Recuerdo el primer llanto de mi hijo llenando el espacio, un sonido que convirtió estas 4 paredes en un hogar de verdad. Creció correteando por estos suelos de madera, dejando marcas que todavía hoy puedo señalar. La pequeña muesca junto a la chimenea es de cuando se cayó con su primer triciclo. La mancha más oscura en el parqué del pasillo, de un bote de tinta china que se le derramó haciendo un trabajo para el colegio. Criarlo fue mi vida entera. Renuncié a un pequeño trabajo que tenía en una mercería para dedicarme a él, a la casa, a Antonio. Nunca lo consideré un sacrificio. Era mi elección, mi alegría. Ver a mi hijo convertirse en un hombre sano, inteligente y bueno era la única recompensa que necesitaba. Creía, en mi inocencia, que el amor que yo daba se me devolvería de la misma forma, con la misma intensidad y pureza. El día que Javier nos presentó a Sonia, sentí una punzada extraña en el estómago, una de esas intuiciones de madre que una aprende a no ignorar, pero que la buena educación te obliga a disimular con una sonrisa. Era guapa, de eso no había duda, impecable, con una seguridad en sí misma que rozaba la arrogancia. Hablaba de su trabajo en una consultora con términos que yo no entendía y miraba la decoración de mi casa, mis muebles de toda la vida, con una mezcla de condescendencia y curiosidad antropológica, como si estuviera visitando un museo de historia local. Intenté ser amable. Le serví mi mejor café y un trozo de bizcocho recién hecho. Ella apenas lo probó. «Estoy a dieta, Carmen, gracias. El azúcar es veneno». Lo dijo con una sonrisa, pero sus palabras se clavaron en mí como pequeños alfileres. Desde ese primer día sentí que yo, con mi delantal de flores y mis manos manchadas de harina, representaba todo lo que ella despreciaba, un mundo antiguo, simple y a sus ojos superado. La primera batalla se libró en mi cocina. Siempre ha sido mi santuario, el lugar donde no solo cocino, sino donde pienso, donde encuentro la calma. Unos meses después de la boda, Sonia y Javier vinieron a comer un domingo. Mientras yo preparaba el estofado, el de siempre, ella entró y empezó a reorganizar mis especias. «Carmen, esto es mucho más práctico por orden alfabético. Y estos botes son un poco viejos, ¿no? Podríamos comprarte unas de diseño, más modernos». No lo decía con maldad, o al menos eso intentaba aparentar. Lo decía con esa suficiencia de quien cree que su manera de hacer las cosas es la única correcta. Me quedé paralizada, con el cucharón en la mano. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello.
Eran mis botes, los que me había regalado mi madre. Cada uno tenía una historia. Pero me callé, forcé una sonrisa y dije, «Qué buena idea, hija». Vi a Javier mirar la escena desde el umbral de la puerta, incómodo, pero no dijo nada. Se encogió de hombros y se fue al salón. Ese día aprendí que mi hijo no iba a ser mi aliado. Su paz conyugal valía más que la mía. Los años siguientes fueron una sucesión de pequeñas rendiciones. Dejé de hacer ciertos platos porque a Sonia le caían pesados. Cambié las cortinas del salón, las que había cosido yo misma, por unos estores impersonales que ella eligió. Permití que pintaran las paredes de un blanco aséptico que hacía que la casa pareciera una consulta de dentista, borrando el cálido color crema que Antonio y yo habíamos elegido juntos. Cada cambio era una pequeña muerte, un trozo de mi identidad que se arrancaba y se tiraba a la basura. Javier lo justificaba todo con la misma frase: «Mamá, es para que estés más cómoda, para modernizar un poco la casa». No se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de que no estaba modernizando la casa. Estaban borrando mis huellas, nuestra historia. Y yo, por no crear conflictos, por mantener la familia unida, por ese miedo atroz a quedarme sola, asentía a todo. Me convertí en una experta en tragarme las palabras y en disimular el nudo que se me formaba en la garganta. Cuando Antonio enfermó, todo se aceleró. El cáncer de pulmón fue un ladrón silencioso que se instaló en nuestras vidas sin pedir permiso. Fueron 2 años de hospitales, de quimioterapia, de un olor antiséptico que se me metió en la piel y creo que nunca se me irá del todo. Yo pasaba las noches en una silla incómoda junto a su cama, sujetando su mano, que cada día estaba más fría y delgada. Le leía el periódico, le contaba cosas de los vecinos, le ponía un paño húmedo en la frente. Javier y Sonia venían a visitarlo, por supuesto. Llegaban con sus trajes de trabajo, olían a la calle, a prisa, a una vida que a nosotros se nos estaba escapando. Se quedaban media hora, le preguntaban qué tal estaba, como si no fuera evidente el desastre, y luego se iban porque tenían una reunión importante, o los niños se ponen muy pesados a estas horas. Les veía marcharse por el pasillo del hospital, cogidos del brazo, y sentía una soledad tan inmensa que me dolía físicamente, como un golpe en el pecho. Recuerdo una tarde en particular. Antonio estaba muy débil, apenas podía hablar. Yo le estaba dando un poco de caldo con una cuchara, con infinita paciencia. Javier y Sonia estaban de pie junto a la ventana, hablando en voz baja. Pero en el silencio de la habitación de un hospital, las voces viajan. No hablaban de Antonio, hablaban de unas vacaciones en Bali, de si era mejor ir en julio o en agosto. Sonia se quejaba del precio de los billetes y Javier le decía que no se preocupara, que con su bonus de ese año se lo podían permitir. Yo seguía dando el caldo a mi marido, cucharada a cucharada, y cada palabra que oía era una bofetada. Mi mundo se estaba desmoronando. El hombre de mi vida se estaba apagando como una vela. Y ellos, mi única familia, planeaban un viaje al paraíso. En ese momento dejé de ver a Javier como mi hijo. Lo vi como un hombre ajeno, un extraño con mis mismos ojos que vivía en un universo paralelo donde mi dolor no existía. No dije nada, solo apreté con más fuerza la mano de Antonio. El día que Antonio murió, yo estaba sola con él. Fue al amanecer. El sol empezaba a teñir de gris el cielo de Madrid. Su respiración se hizo más lenta, más espaciada, hasta que simplemente cesó. Hubo un silencio absoluto, solo roto por el pitido monótono y cruel de la máquina que confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Le besé la frente, que ya estaba fría, y me quedé allí, sentada a su lado, durante no sé cuánto tiempo. Cuando llamé a Javier, su voz sonaba adormilada. «Mamá, son las 6 de la mañana, ¿qué pasa?» Cuando se lo dije, hubo un silencio al otro lado. Luego un suspiro. «Voy para allá», dijo. Llegó 1 hora después, con Sonia. Ella me abrazó, un abrazo rígido, incómodo. «Lo sentimos mucho, Carmen. Ha sido lo mejor. Ha dejado de sufrir». Lo mejor. Esa frase otra vez. ¿Lo mejor para quién? Para ellos, que se libraban de la carga de las visitas al hospital. Para ellos, que podían seguir con sus vidas sin el recordatorio constante de la enfermedad y la muerte. Para mí, se había acabado el mundo. El cementerio fue un borrón de caras compungidas y palabras de consuelo que no consolaban nada. El verdadero dolor vino después, al volver a casa. La casa. De repente cada rincón gritaba su ausencia. Su lado de la cama, vacío. Su taza de café en el escurridor. Su chaqueta, colgada en el perchero de la entrada. El silencio era un ente físico, una presencia que me ahogaba. La primera semana, Javier y Sonia se volcaron. Me traían comida en recipientes de plástico, me hacían compañía,
me hablaban del futuro. Fue durante una de esas conversaciones cuando Sonia, con una delicadeza perfectamente calculada, plantó la primera semilla. Carmen, esta casa es muy grande para ti sola y tiene muchas escaleras. ¿Has pensado, bueno, quizás en un futuro, en buscar algo más pequeño, más manejable? Un apartamento en la ciudad, cerca de nosotros. Sería mucho más práctico. La miré y detrás de su falsa preocupación vi el brillo de la codicia. Aún no se había enfriado el cuerpo de mi marido y ya estaban planeando cómo repartirse el botín. El asedio fue lento, pero constante. Empezaron a señalar cada pequeño defecto de la casa. «Uy, mamá, esta humedad en la pared del baño es peligrosa. Papá debería haber arreglado estas tejas. Cualquier día hay una gotera. El mantenimiento del jardín es carísimo, ¿no crees?» Cada comentario era un pequeño martillazo contra los muros de mi hogar y de mi resistencia. Dejaron de ser sugerencias para convertirse en un plan bien estructurado. Un día, Javier vino solo. Se sentó a mi lado en el sofá, adoptando un tono serio y paternalista que me revolvió el estómago. «Mamá, hemos estado mirando residencias. Hay algunas increíbles, parecen hoteles de 5 estrellas, con actividades, médicos, gente de tu edad. Estarías cuidada y no tendrías que preocuparte por nada». No le contesté. Me levanté y me fui a la cocina a prepararme un té. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramó sobre la encimera. Él me siguió. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Y ahí estaba la frase de nuevo, el veneno recubierto de azúcar. Lo mejor para mí era que me dejaran en paz en mi casa, con mis recuerdos. Cometí el error de cederles el control de mis finanzas. Fue un acto de agotamiento. Después de la muerte de Antonio, me vi sepultada en un papeleo que no entendía. La pensión de viudedad, el seguro de vida, los impuestos de sucesión. Me sentía abrumada, perdida. Javier se ofreció a ayudarme. «Déjamelo a mí, mamá. Tú no te preocupes por estas cosas». Confié en él. Le di acceso a mis cuentas bancarias. Le entregué las escrituras de la casa para que las guardara en un lugar seguro. Fui una tonta cansada y rota por el dolor. Le di las llaves de mi vida y él, poco a poco, empezó a cerrar todas las puertas, dejándome encerrada en una jaula de supuestos cuidados y buenas intenciones. Empecé a sentirme como una niña a la que se le da una paga semanal y se le pregunta si ha hecho los deberes. Dejaron de consultarme las decisiones importantes. Simplemente las tomaban y me las comunicaban. «Mamá, hemos cancelado ese viejo plan de pensiones. No era rentable. Mamá, hemos vendido las acciones de Telefónica que tenía papá. Ahora el dinero está en un fondo de inversión mucho más seguro. Mi dinero, mi vida, sus decisiones». El episodio del gas, el que Sonia usó como arma arrojadiza en la conversación que escuché, fue la excusa perfecta que estaban esperando. Sucedió una mañana de martes. Estaba preparando el almuerzo cuando sonó el teléfono. Era mi hermana Luisa, desde el pueblo. Hacía tiempo que no hablábamos. Ella está un poco sorda y tuve que gritar para que me oyera. Nos enredamos en una conversación sobre los nietos, sobre sus achaques, sobre los viejos tiempos. La conversación se alargó más de media hora. Cuando colgué, olí el gas. Me había dejado uno de los fuegos de la cocina abierto, sin prender. El corazón me dio un vuelco. Abrí todas las ventanas de par en par y sentí una oleada de pánico y vergüenza. Esa misma tarde se lo conté a Javier por teléfono, como una anécdota, riéndome de mi propio despiste. ¡Qué estúpida fui! Le di la munición que necesitaba. A partir de ese día, mi despiste se convirtió en una prueba irrefutable de mi senilidad. «Mamá, es que ya no estás para estos sustos», me dijo. «¿Te das cuenta de la tragedia que podría haber ocurrido?» Sonia empezó a llamarme 3 veces al día.
Por la mañana, para preguntarme si me había tomado las pastillas de la tensión. A mediodía, para asegurarse de que había comido. Por la noche, para recordarme que cerrara bien la puerta. Sus llamadas no eran un acto de cariño, eran un interrogatorio, una forma de control. Me sentía vigilada, infantilizada. Si no contestaba al primer tono, insistía hasta que lo cogía, y entonces su voz sonaba alarmada. «Carmen, ¿qué susto me has dado? ¿Por qué no contestabas? ¿Estás bien?» Empecé a sentir pavor cada vez que sonaba el teléfono. El espacio de mi propia casa se iba encogiendo. La libertad de moverme a mi antojo, de tener mis propios ritmos, desaparecía bajo el peso de su constante supervisión. Estaban construyendo un caso contra mí, ladrillo a ladrillo, llamada a llamada, para demostrar que era una anciana incapaz que necesitaba ser tutelada, encerrada en un lugar seguro. La idea de la fiesta de mis 70 cumpleaños fue de Sonia, por supuesto. «Tenemos que celebrar un número tan redondo, Carmen. Invitaremos a toda la familia, a los amigos. Te mereces un gran homenaje». Me negué al principio. No me sentía con ánimos para fiestas. Prefería un día tranquilo, quizás una visita al cementerio para llevarle flores a Antonio. Pero ella insistió, con esa dulzura empalagosa que usaba cuando quería conseguir algo. «Anda, Carmen, no seas así. Nos hace mucha ilusión. A Javier le encantará verte feliz y rodeada de gente». Al final cedí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba tan cansada de luchar, tan agotada de decir que no, que me pareció más fácil dejarme llevar. Dejar que organizaran su circo, que me vistieran con el vestido azul que ella eligió, que me sentaran en mi sillón como una reina madre a la que se le avinde pleitesía antes de mandarla al exilio. Acepté la fiesta como quien acepta una sentencia inevitable. Esa mañana, la del cumpleaños, me levanté antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina y me preparé un café, como cada día. Mientras el agua se calentaba, abrí un cajón de la alacena. Debajo de los manteles viejos guardaba una pequeña caja de madera. Dentro estaban las cosas de Antonio que no había sido capaz de tirar. Su reloj de pulsera, con la correa de cuero lastada. Unas cuantas fotografías nuestras en blanco y negro cuando éramos jóvenes y el futuro era una promesa infinita. Y su alianza de boda. La saqué de la caja. El oro, desgastado por 50 años de trabajo y de caricias, brillaba débilmente con la primera luz del alba. Me la puse en el dedo meñique de mi mano derecha. Me quedaba grande, pero el contacto del metal frío sobre mi piel me reconfortó. Era un ancla, un recordatorio de quién era yo, de dónde venía, del amor real y tangible sobre el que había construido mi vida. Un amor que nada tenía que ver con la farsa que estaban a punto de representar en mi salón. Mientras los invitados llegaban por la tarde, yo me sentía cada vez más ajena a todo. Observaba a Sonia moverse por mi casa, dirigiendo a todo el mundo, ofreciendo bebidas, sonriendo su sonrisa de anfitriona perfecta. La veía y no sentía rabia, sino una especie de lástima fría. Lástima por su incapacidad para entender que un hogar es mucho más que 4 paredes bien pintadas y muebles de diseño. Es el olor a café por la mañana, es el eco de las risas de un niño, es el surco en el sillón que deja el cuerpo de la persona que amas. Ella nunca entendería eso. Para ella, mi casa era un activo inmobiliario, un obstáculo para conseguir su chalet con jardín. Yo era un problema logístico, una pieza vieja que ya no encajaba en su puzzle de una vida defecta. Y mi hijo, mi Javier, era su cómplice silencioso, demasiado débil o demasiado cobarde para defender la memoria de su padre y la dignidad de su madre. La conversación que escuché a través del monitor del bebé no fue una sorpresa, fue una confirmación. La pieza final que encajaba en el rompecabezas de traiciones y manipulaciones que llevaban años construyendo a mi alrededor. No me dolió la crudeza de las palabras de Sonia. De ella no esperaba otra cosa. Me partió el alma el suspiro de resignación de mi hijo. «Tienes razón, es lo mejor para todos». Ese suspiro fue la palada de tierra definitiva sobre el ataúd de la confianza que yo había depositado en él. Fue la renuncia final a todo lo que habíamos sido. Mientras el teléfono caía de mis manos a la alfombra, no sentí ira ni ganas de llorar. Sentía una calma gélida, una claridad terrible. Por primera vez en años, supe exactamente lo que tenía que hacer. Se acabó el agachar la cabeza, se acabó el sufrir en silencio. Si querían guerra, la iban a tener, pero se iba a librar en mi territorio y con mis reglas. El camino desde el sillón hasta el centro del salón fue el más largo de mi vida. Cada paso era una reafirmación.
Con cada baldosa que pisaba, sentía como la fuerza volvía a mis piernas, a mi espalda, a mi voz. Al mirar sus caras de estupefacción, la de mi hijo y la de mi nuera, congelados en la escalera con su sonrisa falsa, no vi a mi familia. Vi a dos extraños que habían intentado robarme lo único que me quedaba, mi hogar y mi pasado. Y al pronunciar esas palabras, la fiesta se ha acabado. Sentí que recuperaba el control, no solo de mi casa, sino de mi propia vida. El silencio que se hizo a continuación no fue un silencio de ausencia, como el que había dejado Antonio. Fue un silencio de poder. El poder de una mujer que a sus 70 años había decidido que su dignidad no estaba en venta. Ahora, en la quietud de la noche, con la casa vacía y en calma, el silencio es diferente. Ya no es opresivo. Es un espacio en blanco, una página por escribir. Miro mis manos, estas manos que han amasado, acunado, limpiado y construido. Ya no me parecen viejas y feas, me parecen fuertes. Son las manos de una superviviente. Me toco el cuello y siento la cadenita de oro de la que cuelga la alianza de Antonio. El metal está caliente, como si guardara el calor de todos los años que vivimos juntos. Aprieto el anillo con fuerza entre mis dedos. No es solo un trozo de oro, es un juramento. Es el símbolo de una vida de amor y sacrificio que nadie, ni siquiera mi propio hijo, tiene derecho a deshonrar o a ponerle un precio. Esta casa y este anillo son todo lo que tengo y todo lo que necesito. Son mi historia, mi fortaleza y la prueba de que el amor verdadero, a diferencia de las personas, no traiciona nunca. Me levanto y empiezo a recoger, no con la energía frenética de la rabia, sino con la calma metódica de quien pone su mundo en orden. Recojo las copas, tiro los restos de comida, doblo las servilletas de papel. Cada gesto es una declaración de intenciones. Esta casa, que ellos veían como vieja y decadente, vuelve a ser mi reino. Mientras limpio la mesa del salón, encuentro el teléfono de Javier, el que Leo me había dado. La pantalla sigue encendida, mostrando la imagen granulada de la cuna vacía de mi nieta. Apago la pantalla. Se acabó el mirar la vida de los demás a través de un objetivo ajeno. Se acabó el ser una espectadora de mi propio desmantelamiento. Cojo el teléfono y lo dejo junto a la puerta de entrada, sobre una mesita. Cuando venga a recogerlo, si es que se atreve a venir, lo encontrará ahí. Será el último vínculo material entre su mundo y el mío. En la cocina, el olor del estofado se ha enfriado, pero sigue presente. Es un aroma que habla de domingos en familia, de celebraciones, de normalidad. Una normalidad que se ha roto para siempre. Abro la nevera y guardo lo que ha sobrado en un recipiente. Mañana comeré estofado, y pasado. Lo comeré hasta que se acabe, saboreando cada bocado no como un resto de una fiesta fallida, sino como el alimento que me dará fuerzas para lo que venga. Porque sé que esto no ha terminado. Intentarán volver, usarán la culpa, el chantaje emocional, quizás incluso las amenazas legales. Javier llorará y me dirá que lo siente. Sonia intentará manipularme con los niños. Pero algo ha cambiado en mí. La mujer que aguantaba y callaba murió esta noche, en su sillón de terciopelo. La que ha nacido en su lugar es una desconocida, incluso para mí, pero siento que voy a llevarme bien con ella. Antes de irme a la cama, voy a la habitación de arriba, la que fue nuestro dormitorio durante casi 50 años. Abro el armario y saco la caja de madera de Antonio. La llevo conmigo a la cama y me siento apoyada en las almohadas. Saco la alianza de nuevo. Esta vez no me la pongo en el dedo. La sostengo en la palma de mi mano. Su peso es familiar, reconfortante. El círculo perfecto, sin principio ni fin, representa todo lo que ellos intentaron pisotear. La lealtad, el compromiso, la memoria. El oro brilla bajo la luz de la lamparita de noche. Observo su superficie, las pequeñas marcas y arañazos que el tiempo ha dejado en ella. Como observo la superficie del anillo, las diminutas cicatrices que el tiempo ha grabado en el oro, y son un reflejo exacto de las que llevo en el alma. Cada marca es un recuerdo, una dificultad superada, un aniversario celebrado en la intimidad de esta casa. El metal, que ha absorbido el calor de mi palma, se siente como un fragmento vivo de Antonio, un último vestigio de su fuerza y su decencia. Lo aprieto con una fuerza que me sorprende a mí misma, como si temiera que, al igual que mi hijo, también él pudiera desvanecerse, convertirse en un eco borroso.
El silencio de la casa ya no es un enemigo, es un cómplice que me permite escuchar con claridad el tumulto de mi propio corazón. El dolor de la traición de Javier es una herida abierta, pero debajo de ella empieza a crecer algo nuevo, una capa de piel más dura, una calma fría y afilada que no sabía que poseía. Me doy cuenta de que llevo años viviendo de las migajas de un cariño que ya no existe, mendigando una atención que se me negaba con sonrisas falsas y excusas bien intencionadas. Esta noche, esa mendiga ha muerto de frío. Con un movimiento lento, casi ritual, vuelvo a abrir la pequeña caja de madera. Mis dedos rozan el reloj de pulsera detenido para siempre en la hora de su muerte, y las fotografías en blanco y negro de nuestra juventud. Pero mis ojos se fijan en algo que siempre había estado ahí, algo que había visto cientos de veces sin ver de verdad. Un sobre amarillento, doblado por la mitad, metido en el fondo, debajo de una medalla de la comunión de Javier. No tiene destinatario, solo el trazo firme y familiar de la letra de Antonio en el exterior. Una única palabra: Javier. Mi respiración se atasca en mi garganta. ¿Por qué guardaría Antonio una carta para nuestro hijo aquí, entre sus tesoros más íntimos, en lugar de dársela? Un escalofrío me recorre la espalda, una premonición helada de que estoy a punto de profanar un secreto, de abrir una puerta que mi marido, quizás por piedad, mantuvo cerrada para mí. Mis dedos, que hace unas horas temblaban de impotencia, ahora temblan de un pavor reverencial. El sobre parece pesar 1 tonelada. El papel crujió bajo mis dedos como un puñado de hojas secas, un sonido frágil y antiguo en el silencio absoluto de la habitación. Desdoblé la carta con un cuidado infinito, como si pudiera desmoronarse al contacto con el aire. La tinta azul se había desvaído un poco con los años, pero la caligrafía de Antonio seguía siendo inconfundible, cada letra un testimonio de su carácter, honesto, directo, sin adornos. La carta no tenía fecha, pero por el temblor casi imperceptible en algunas palabras, supe que la había escrito al final, cuando la enfermedad ya le robaba las fuerzas, pero aún no le había arrebatado la lucidez. Empecé a leer, y con la primera frase, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Hijo mío, si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy para decírtelo a la cara, y quizás sea mejor así, porque la vergüenza es una carga que un hombre debe llevar solo. Sentí una punzada de hielo en el centro del pecho. No era una carta de despedida, era una confesión. La casa, Javier, continuaba la carta, nuestro orgullo, el lugar donde creciste, no la levanté solo con mi sudor. Cuando nos faltaba el dinero para el tejado y las ventanas, cuando tu madre ya no dormía por las noches pensando en las deudas, le pedí ayuda a mi hermano, a tu tío Miguel. Me prestó 200,000 pesetas de las de entonces, una fortuna, un préstamo de honor, sin papeles, de palabra. Me juré a mí mismo devolvérselo hasta el último céntimo, aunque tardara toda la vida. Las palabras se clavaban en mí como astillas de vidrio. Miguel, el hermano de Antonio, fallecido hacía ya 15 años, un hombre bueno y discreto con el que habíamos ido perdiendo el contacto. Nunca supe nada de esto. Antonio me protegió de esa preocupación, cargando él solo con el peso de esa deuda secreta. Cada ladrillo que yo creía pagado con nuestro sacrificio estaba también cimentado sobre la generosidad de otro y la angustia silenciosa de mi marido. La casa, nuestro santuario, de repente se sentía construida sobre una mentira piadosa. Y entonces la verdad me golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. Nunca pude saldar la deuda por completo, hijo. La enfermedad llegó antes. Quedan por pagar 50,000 pesetas de las de entonces, que con los años serán mucho más. Ese dinero no es nuestro, le pertenece a tus primos, a los hijos de Miguel. En la cuenta del banco te he dejado lo suficiente, un dinero que tu madre no sabe que existe, para que cumplas por mí. Es lo último que te pido. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de honor, el honor de nuestro apellido. No dejes que tu padre se vaya de este mundo como un deudor. Cuida de tu madre y limpia mi nombre. El papel se me resbaló de los dedos. 50,000 pesetas, el dinero que Javier había movido a ese fondo de inversión más seguro, el dinero que pensaba usar, junto con la venta de la casa, para la entrada de su chalet. No solo planeaba despojarme de mi hogar,
sino que planeaba hacerlo robando el honor de su propio padre. El aire se volvió denso, irrespirable. Intenté tomar una bocanada y sentí que mis pulmones no respondían, como si estuvieran llenos de cemento. La habitación empezó a dar vueltas, las sombras de los muebles se alargaban y se retorcían en las paredes como monstruos. Un zumbido agudo me taladraba los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar el galope desbocado de mi corazón, que golpeaba mis costillas con una violencia que me aterrorizaba. Me agarré al borde de la mesita de noche para no caer, mis nudillos blancos por la presión. El frío ya no era un presentimiento, era una certeza física, un hielo que me quemaba desde dentro, congelando mi sangre, paralizando mis músculos. Cerré los ojos, pero la oscuridad era peor, llena de las palabras de la carta, grabadas a fuego en el interior de mis párpados. La traición tenía ahora un nuevo rostro, mucho más cruel y profundo. Ya no era solo contra mí, era una profanación. Caí de rodillas sobre la alfombra, no con un golpe seco, sino con un derrumbe lento, como un edificio cuyos cimientos han cedido por completo. El silencio era total, un vacío absoluto, donde ni siquiera mi propia respiración tenía cabida. Me quedé allí, inmóvil, ahogándome en la comprensión de la magnitud del engaño. Mi hijo, mi único hijo, no era solo un hombre débil y egoísta, era un ladrón de memorias, de promesas y de honor. Había mirado el legado de su padre, su último deseo sagrado, y no había visto más que una oportunidad de negocio, una cifra en una cuenta bancaria para financiar sus sueños de un chalet con jardín. El amor que yo sentía por él, ese amor incondicional de madre que todo lo excusa, se hizo añicos en ese instante, se convirtió en un polvo amargo en mi boca. Me sentí despojada de todo, no solo de mi futuro, sino también de la santidad de mi pasado. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Porque en ese momento, arrodillada en el suelo de mi dormitorio, rodeada por los fantasmas de una vida que creía conocer, me sentí la criatura más sola del universo. La soledad que me dejó la muerte de Antonio era un dolor limpio, digno. Esta nueva soledad era sucia, una mancha de vergüenza y desprecio que sentía que nunca podría lavar. La imagen de mi Javier, el niño al que le leí cuentos en esta misma casa, se superponía con la del hombre que planeaba venderla, sabiendo que una parte de ella moralmente no le pertenecía. El amor y el asco luchaban dentro de mí, una batalla que me desgarraba por dentro, dejándome vacía, sin fuerzas, sin lágrimas, solo un vacío inmenso y helado. Pero entonces, en el fondo de ese abismo, algo parpadeó, una pequeña llama terca y desafiante. No fue un pensamiento, fue una sensación, la sensación del frío metal de la alianza de Antonio, que todavía apretaba en mi puño cerrado. Su peso en mi mano era un ancla. Abrí los dedos y la miré. Ya no era solo un símbolo de nuestro amor, ahora era un símbolo de su honor, el honor que su propio hijo estaba dispuesto a pisotear. Y de repente, el dolor empezó a transformarse. La desesperación se solidificó, convirtiéndose en una rabia fría y tranquila. Las lágrimas que no habían salido se congelaron dentro de mí, formando una coraza de hielo. Se acabó. Se acabó el permitir que me vieran como una anciana frágil y confundida. Se acabó el llorar por un amor que era una mentira. La memoria de mi marido valía más que todas mis penas. Me levanté del suelo. Mis movimientos ya no eran los de una mujer de 70 años derrotada. Eran lentos, sí, pero firmes, deliberados. Cada músculo de mi cuerpo parecía obedecer a una nueva voluntad, a un propósito que acababa de nacer de las cenizas de mi corazón roto. Cogí la carta de Antonio y la doblé con cuidado, guardándola en el bolsillo del vestido azul. Ya no era una sentencia de dolor, era una prueba, era la verdad. Y la verdad, aunque duela, también hiera. Y a veces, la verdad es un arma. Entendí con una claridad que me asustó
que había pasado los últimos años de mi vida pidiendo permiso para existir, suplicando con mis silencios un respeto que debería habérseme dado por derecho. Dejé de pedir amor en ese preciso instante. El amor no se pide, se da, y si no es correspondido, una recoge su dignidad y se marcha, o como en mi caso, se queda y lucha. Caminé con paso firme hacia el salón, ahora oscuro y silencioso. La luz de la calle que se filtraba por las ventanas dibujaba largas sombras en el suelo, como barrotes de una celda de la que acababa de encontrar la llave. Fui directamente al teléfono que descansaba en la mesita del recibidor. Mis dedos, antes temblorosos, ahora marcaron los números sin vacilar. Busqué en la vieja agenda de anillas, esa que Sonia siempre decía que era una antigüedad, hasta encontrar el nombre que buscaba: Carlos, mi sobrino, el hijo mayor de Miguel. Hacía años que no hablaba con él, desde el funeral de su padre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Una voz de hombre, somnolienta y extrañada, contestó al otro lado. Diga. El sonido de mi propia voz me sorprendió. Sonaba serena, fuerte, como si perteneciera a otra mujer, una mujer que ya no tenía nada que perder. Carlos, soy yo, tu tía Carmen, dije, y el silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de sorpresa. Perdona la hora, sé que es tarde, pero es importante. Es sobre tu padre y sobre el mío. Hubo una pausa y pude oír cómo se incorporaba en la cama, el sonido de las sábanas al moverse. Tía, ¿está todo bien? ¿Ha pasado algo? Su voz estaba llena de una preocupación genuina, una calidez que llevaba años sin escuchar en la voz de mi propio hijo. No le di todos los detalles, no por teléfono. La decencia, el honor que hablaba Antonio en su carta, exigía que ciertas cosas se dijeran a la cara, mirando a los ojos. Necesito verte, Carlos, a ti y a tus hermanos, mañana si es posible. Tengo algo que pertenece a vuestra familia, algo que mi Antonio quería que tuvierais. Os espero en mi casa, a las 12. No fue una pregunta, fue una citación. Después de colgar, me quedé un largo rato de pie en la penumbra del salón. Una paz extraña, una paz forjada en el dolor, se había instalado en mi pecho. Por primera vez desde que Antonio murió, no me sentía a la deriva. Tenía un rumbo. La batalla que se avecinaba no sería fácil. Javier y Sonia no renunciarían a sus planes sin luchar. Intentarían hacerme pasar por loca, por senil, por una anciana resentida que inventaba historias. Pero yo tenía la carta, tenía la verdad, y tenía algo mucho más poderoso: la certeza de que ya no luchaba por mí, por mi casa o por mi soledad. Luchaba por la última voluntad de un hombre bueno, por la decencia de un apellido, por la idea de que hay deudas que el dinero no puede pagar y promesas que ni la muerte puede romper. Volví a mi habitación y guardé la alianza y la caja de madera en el cajón de la mesita de noche. Ya no necesitaba tocarlas para sentir su fuerza. Ahora esa fuerza estaba dentro de mí. Me quité el vestido azul, el disfraz que me habían puesto para mi propia humillación, y lo dejé caer al suelo como una piel muerta. Me puse el camisón de algodón de siempre, el que olía a suavizante y a normalidad. Me metí en la cama, en mi lado de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso con una familiaridad reconfortante. Apagué la luz. En la oscuridad ya no vi fantasmas, ni sentí el frío de la ausencia. Vi el rostro de mi marido, no enfermo y derrotado, sino joven y fuerte, sonriéndome bajo el sol mientras levantábamos juntos la primera pared de esta casa. Y supe que no estaba sola. Él estaba conmigo. Y mañana, juntos, íbamos a empezar a reconstruir lo que nuestro hijo había intentado demoler: el honor de nuestra familia. De acuerdo, aquí tienes el texto para el bloque Acto 4, Justicia y Resolución, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. No dormí, pero descansé. Fue un descanso extraño, sin sueños, una quietud profunda que se instaló en mis huesos y silenció el temblor de mis manos. Al despertar, la primera luz del alba se colaba por las rendijas de la persiana, dibujando franjas de un gris pálido en la pared. La casa estaba en un silencio absoluto, pero ya no era el silencio de la ausencia, sino el de la calma. Me levanté y anduve descalza por el pasillo. La madera,
fría bajo mis pies, se sentía sólida, real. Era el suelo de mi hogar, y por primera vez en mucho tiempo lo sentí mío sin ninguna duda, sin ninguna sombra ajena que lo mancillara. Me preparé un café, no por costumbre, sino como un pequeño ritual de autoafirmación. El aroma llenó la cocina, un olor honesto y sencillo que ahuyentó los últimos vestigios del perfume caro de Sonia. Sostuve la taza caliente entre mis manos y miré por la ventana como el cielo de Madrid pasaba del gris al azul. No sentía miedo por lo que estaba a punto de hacer, sentía una serenidad terrible, la calma de quien ha llegado al final de un camino y sabe que ya no puede perder nada más porque ya se lo han quitado todo. Lo único que me quedaba por defender no era un objeto material, sino algo intangible y mucho más valioso, la memoria de un hombre justo. A las 12 en punto sonó el timbre. El sonido retumbó en la casa silenciosa, un anuncio formal del comienzo del acto final. Al abrir la puerta, me encontré con los 3 hijos de Miguel. A Carlos, el mayor, lo reconocí al instante. Tenía la misma mirada tranquila y honesta de su padre. A los otros 2 apenas lo recordaba como niños en las bodas y bautizos. Ahora eran hombres hechos y derechos, con la preocupación grabada en el rostro, incómodos, sin saber muy bien qué esperar. Los hice pasar al salón. Se sentaron en el borde del sofá, rígidos, respetuosos. Eran un trozo del pasado decente, un eco de la familia que fuimos, antes de que la ambición y el egoísmo lo envenenaran todo. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Les ofrecí un vaso de agua, un gesto simple para romper el hielo, para anclarme en la normalidad antes de la tormenta. Estaba a punto de hablar, de empezar a desvelar la razón de aquella extraña reunión, cuando el timbre volvió a sonar, esta vez con una insistencia nerviosa, casi violenta. Sabía quiénes eran. Habían venido a intentar apagar el fuego que ellos mismos habían provocado. Javier y Sonia entraron sin esperar a que les abriera del todo. Sus caras eran un poema. Javier tenía los ojos hinchados y enrojecidos, la barba de un día y la ropa arrugada, como si no hubiera dormido. Sonia, por el contrario, venía perfectamente maquillada y peinada, con una armadura de compostura que apenas lograba disimular el pánico en su mirada. Su vista barrió el salón, deteniéndose en mis sobrinos con una mezcla de sorpresa y furia mal contenida. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Quiénes son?», preguntó Javier, su voz un murmullo suplicante. Sonia fue más directa. «Carmen, necesitamos hablar, a solas. Lo de anoche fue un terrible malentendido». Se acercó a mí, intentando tomarme del brazo con un gesto que pretendía ser conciliador, pero que se sentía como una garra. Aparté su mano con un movimiento suave pero firme, un gesto que la dejó con la mano suspendida en el aire, humillada. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de 50 años de amor y 3 de mentiras. Mis sobrinos nos miraban en silencio, convertidos en testigos involuntarios de la implosión de una familia. Mi voz, cuando salió, no tembló. Sonó con una calma que no era mía, una calma prestada por la certeza de la justicia que estaba a punto de ejecutar. Ignoré por completo a Javier y a Sonia, como si fueran invisibles, y me dirigí a mis sobrinos. «Carlos, Mateo, David, os he llamado porque tengo que saldar una deuda de honor que vuestro tío Antonio, mi marido, contrajo con vuestro padre». Saqué del bolsillo de mi vestido la carta, el papel amarillento y frágil. Los ojos de Javier se abrieron de par en par al reconocerla. Su rostro se descompuso en una máscara de terror y comprensión. Intentó decir algo, un «mamá», «no», ahogado, pero mi mirada lo silenció, lo clavó en su sitio. El poder había cambiado de manos. Ya no era la anciana confusa a la que se podía manipular. Era la guardiana de la memoria de su marido, y mi salón se había convertido en un tribunal donde yo era la única juez. Sonia me miraba con un odio puro, desnudo. Había entendido que había perdido el control de la situación para siempre. Desdoblé la carta con manos firmes. El crujido del papel fue el único sonido en el salón. «Permitidme que os lea la última voluntad de mi marido, vuestro tío». Y empecé a leer. Leí cada palabra con una voz clara y pausada, dejando que el peso de la verdad cayera sobre todos ellos. Leí sobre el préstamo, sobre la angustia de Antonio, sobre su juramento de devolver hasta la última peseta.
Leí sobre su honor. Y entonces llegué a la parte final, la que hablaba del dinero que había dejado apartado para ese único fin. Al terminar, un sollozo ahogado, un sonido animal y roto, escapó de la garganta de Javier, que se cubrió la cara con las manos y se derrumbó sobre sí mismo. Mis sobrinos se miraban entre ellos, atónitos, con una tristeza infinita en los ojos, no por el dinero, sino por la revelación de una nobleza secreta y una traición inimaginable. Sonia estaba pálida como el mármol, sus labios una fina línea de rabia impotente. El chalet de las Rozas se derrumbó en ese mismo instante, ladrillo a ladrillo, en el silencio aplastante de mi salón. Ese dinero, continué, doblando la carta y guardándola como si fuera un objeto sagrado, el dinero que mi marido ahorró con tanto esfuerzo para limpiar su nombre, está en una cuenta que mi hijo gestionaba, una cuenta que él pensaba utilizar, junto con la venta de esta casa, para sus propios fines. Cada palabra era un golpe, preciso y deliberado. Me giré hacia Carlos. Mañana a primera hora, si te parece bien, iremos juntos al banco. Haremos la transferencia de la cantidad que os corresponde. No es un regalo, es vuestro por derecho. Es la última voluntad de un hombre bueno. Carlos asintió en silencio, sus ojos brillantes de emoción contenida. No se trataba del dinero, nunca se trató del dinero. Se trataba de cerrar un círculo, de restaurar un equilibrio moral que había sido brutalmente profanado. La justicia, a veces, es tan simple como devolver lo que fue robado, no solo el dinero, sino la dignidad que éste representaba. Era la consecuencia real, tangible, de sus actos, el fin de sus sueños construidos sobre la deshonra de un muerto. Fue entonces cuando miré por fin a mi hijo. Ya no sentía rabia, solo una pena inmensa y vacía. Se había quitado las manos de la cara y me miraba con los ojos de un niño perdido, esperando un perdón que yo ya no podía darle. El problema nunca fue la residencia, Javier, ni siquiera la venta de la casa, le dije, y mi voz era ahora un susurro cansado. El problema es que leíste esta carta. Supiste cuál era el último deseo de tu padre, su mayor preocupación en el lecho de muerte, y decidiste que un chalet con jardín era más importante que su honor. El hijo que yo crié, el niño que Antonio enseñó a ser un hombre decente, murió para mí en el momento en que tomaste esa decisión. Ya no te reconozco, Javier. Mis palabras no fueron un grito, pero tuvieron el efecto de una bofetada. Vi cómo algo se rompía en su interior, cómo la última esperanza de redención se extinguía en sus ojos. Le había quitado su dinero, su futuro chalet, pero sobre todo, le había quitado su pasado, la imagen idealizada de sí mismo. Ahora, por favor, marchaos, dije, señalando la puerta con un leve gesto de la cabeza. Mi tono no admitía réplica. Sonia lanzó una última mirada de veneno en mi dirección, cogió a Javier del brazo, que parecía incapaz de moverse, y prácticamente lo arrastró hacia la salida. No hubo más súplicas, ni más excusas. Se fueron en silencio, derrotados, dejando tras de sí un rastro de vergüenza. Cuando la puerta principal se cerró con un clic definitivo, el aire del salón pareció limpiarse, volverse más ligero, más respirable. El peso de años de mentiras y manipulaciones se había levantado de mis hombros. Mis sobrinos seguían allí, inmóviles, como si no quisieran romper el hechizo de esa extraña y terrible catarsis. Me senté por fin en mi sillón. El terciopelo gastado me acogió como un viejo amigo, y un agotamiento profundo, pero pacífico, se apoderó de mí. La justicia no había sido un estallido de furia, sino un acto de restauración silenciosa y metódica. Carlos se acercó y se arrodilló a mi lado, un gesto de un respeto anticuado que me conmovió profundamente. Tía Carmen, no tenías por qué hacer esto. Lo del dinero, no importa. Puse mi mano sobre su mano. Su piel era cálida y fuerte, como la de su padre. Sí que importa, Carlos, no por el dinero. Importa porque hay promesas que deben cumplirse. Vuestro padre ayudó al mío, y el mío quería morir en paz con su conciencia. Vosotros sois la familia que me queda, la que está unida por la sangre y por el honor,